Bienvenidos, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte en su resurrección y su vida. Oremos. Levanten sus palmas. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, estas palmas, para que quienes nos acompañamos con júbilo a Cristo, Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba caminando de Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho mientras desataba el burro. Los dueños preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron después al burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto y habían oído. Palabra del Señor. Levanten sus palmas, ahora sí. Canción.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera con la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la oración de gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derramará por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo escrito. Pero ay de aquel hombre por quien yo seré entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores, pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor,
y el que gobierna como si fuera un servidor, porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, pero se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los mandé sin provisiones, sin dinero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada. Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. El que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia los discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, y les dijo: ¿Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo, sentado junto a la lumbre, una mujer se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer.
Poco después lo vio otro y le dijo: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si se los digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y lo llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilato preguntó a Jesús: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivanta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente para aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces, Herodes con su escolta lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguno de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a una persona. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo.
Pilato les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz. Y detrás de Jesús lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han creado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el Hijo de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas. De pie, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres,
que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con sus actos, que era de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Siéntese un momentito. En Barcelona, España, una de las ciudades más grandes de España, hay un arco que se llama el Arco del Triunfo, y toda la gente, todos los turistas pasan por ahí, porque por el Arco del Triunfo pasaban los reyes y pasaban en caballos. Y cuando era el Arco del Triunfo, porque ahí cuando conquistaban o ganaban contra otro pueblo, una guerra contra otro rey, lo traían inclusive al rey en una jaula atrás jalando, y traían todas las pertenencias, todos pasaban por el Arco del Triunfo. Y pasaban con los caballos más hermosos que había en aquel tiempo, ¿verdad? Y encontramos una contradicción aquí con Jesús. Él está entrando como rey a Jerusalén, y todos también, como nosotros, levantamos las palmas como un arco de bienvenida al rey, bendito al que viene en nombre del Señor, como un rey, el hijo de David, el hijo del rey David, ¿verdad? Nos está presentando la palabra de Dios, esta entrada, y no entra en un caballo fuerte, percherón, o un caballo árabe, ¿verdad?, de los mejores caballos, sino en un burrito, ¿verdad? Que el burrito es el animal de los pobres, para la cosecha, para el campo, para cargar cosas. Es un animal noble. ¿Quién nos presenta el Señor a través de esto, verdad? Él es un rey diferente. Entonces viene por los sencillos, viene por la gente, viene por los que son despreciados, los que no quieren, los que a lo mejor se sienten fuera de todo. No entra como un rey triunfador. Por eso hoy nos pide la palabra de Dios esto, ¿verdad? Que quitemos todo lo que no es de Dios, todo lo que nos estorba, para entrar por ese arco del triunfo, pero del triunfo del Señor, no del triunfo de los que dominan a través de la fuerza, de los gritos, del poder, de las armas, de la prepotencia, de todo eso, sino entrar con ese rey de humildad, ¿verdad? En un burrito, decimos, en un asno, que nos obliga a todos, pues muchas veces, hasta renunciar muchas cosas que no son de Dios. Pero también encontramos en la pasión del Señor, ¿verdad?, toda la gente, y eso tenemos que agarrar una posición nosotros en esto. ¿Qué clase de gente somos al ver toda esta pasión del Señor? ¿Podemos cruzarnos de brazos, marcharnos?
pues viene el rey de David, no me interesa, ¿verdad? Como los sumos sacerdotes, acusarlo de todo por culpa de él, ya no tenemos nuestra posición, por culpa de Dios, se murió alguien que quiero, por culpa de él, a lo mejor no salgo adelante, Dios no me bendice, como los sumos sacerdotes. Por eso hoy nos pide la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué posición también tengo yo ante Dios? Pilato, pues tendríamos que tener muchas preguntas, ¿verdad? O sea, él también tiene su trono y viene otro también que le quiere, pues un rey, que él diría, le quiere quitar el trono, ¿verdad? Entonces, también en cierta forma me tengo que deshacer de él, ¿verdad? Allá que ellos hagan lo que quieran. Quito a Dios del trono, como ustedes tienen en el retiro, ¿verdad? Una forma muy hermosa, tira tu corona ante el rey, ¿verdad? ¿Eres rey de quién? ¿De qué eres rey? Tira todo lo que traes encima. Como Simón de Cirene, pues dispuesto a ayudarle a Dios en su camino con todo lo que está cargando, o como Pedro, ¿verdad? A la hora de meterme por Dios, negarlo. Pero hoy el Señor nos presenta esto a todos, ¿verdad? Abrirnos ahora que empezamos la Semana Santa y encontrar que el Señor entra con el triunfo, pero el triunfo contra toda oscuridad. Entra, bienvenido a Jerusalén, con el triunfo de destruir toda vanagloria, todo orgullo, toda prepotencia, toda armadura de hacer daño, ¿verdad? Y hoy nos invita a nosotros también caminar con Él en esta Semana Santa. Hoy comenzamos nuestra Semana Santa. Vamos a caminar con Él hasta la cruz, ¿verdad? Crucificar nuestras faltas, nuestros pecados, ¿verdad? Y luego resucitar el domingo en la Pascua a una vida nueva, siguiendo la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que Jesús es nuestro Rey compasivo y misericordioso, presentémosle nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que aclame a Cristo como Rey y recuerde que su reino no es de este mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la salvación, para que ésta llegue a todos los confines de la tierra, por la pasión y cruz de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros elegidos y candidatos que se están preparando para recibir los sacramentos del bautismo, Eucaristía y la confirmación durante la vigilia pascual, que su fe crezca y su testimonio sea una inspiración para todos nosotros. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
por nuestra comunidad, para que viva a plenitud los misterios de la Semana Santa, oremos al Señor. Por todos los enfermos y moribundos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Recordemos a los que han muerto, especialmente a María Victoria Jauregui Hermosillo, Ángela Arismendi Mendoza, Dorothy Sagnick, Carmen Pérez, Carol Comeaú y por Miguel Torres, que en paz descanse, por quien esta misa es ofrecida, oremos al Señor. Pedimos también por el eterno descanso de Juan Ramírez, Agustina Pérez de Ramírez y por todo, bendición toda la familia Ramírez Pérez. Oremos al Señor. Dios compasivo, tu Hijo reconcilió la tierra y el cielo. Escucha las oraciones de los que Él nombró como sus hermanos y hermanas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó a padecer por los pecadores y fue injustamente condenado
para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, 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 Señor del universo, el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. En el nombre del Señor. En el cielo. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. El pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a ganarnos la vida eterna.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos un anuncio, por favor, Señor. Hola, ¿cómo están? Al principio de la misa les dieron un pequeño anuncio sobre 1 millón de comidas. No sé cuántos de ustedes han puesto atención o han leído el letrero que está a la entrada. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque era forastero y me recibiste. Tenemos una gran oportunidad para poner en obra esta gran obra de misericordia. Hay un programa que se llama el evento del 1.000.000 de comidas. Este evento le da de comer, como lo dice, efectivamente a 1 millón de niños y se distribuye en 3 países, en México, en las Filipinas y en África. Pero necesitamos la ayuda de todos ustedes. Los diáconos de la diócesis de San Diego, apoyados por el señor obispo McElroy, están organizando este gran evento. Si usted dona $20, les daría 80 comidas. Si dona $50, esto ayudaría a 200 comidas. Nosotros comprendemos que algunos podemos dar más, otros podemos dar menos, pero su ayuda es necesaria. Podemos recibir donaciones en efectivo, en cheque o en línea. Nosotros vamos a estar allá atrás para las personas que gusten dar su donación en efectivo o en cheque, y también si alguien gusta dar en línea, me pueden ver a la salida. Hay otra manera en la que ustedes pueden ayudar también. Se nos pide que mandemos a gente, a personas, a que ayuden a embolsar estas comidas. El evento va a ser el sábado 11 y 12 de junio. Ahí atrás también les tendremos volantes solamente para las personas que estén interesadas en ir a ayudar. Solamente las personas que estén interesadas se pueden llevar uno de estos volantes, por favor. Si usted no trae efectivo, ni tampoco cheque, ni tampoco trajo su tarjeta, llévese un sobre que también vamos a estar teniendo ahí atrás y puede venir y traerlo el próximo fin de semana cuando venga a misa. Les agradecemos su ayuda y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Uno de los anuncios también le decíamos que aquí estamos ayudando a los que estén pasando una situación difícil, psicológicamente, afectivamente. Tenemos a personas especializadas en ayudarles. Muchos niños han quedado un poquito mal por los 2 años que hemos pasado de pandemia, por el encierro que han tenido. Muchas personas están tristes, en depresión o alguna de esas situaciones. Entonces, llévese un boletín. Hay un día de la semana que están aquí en una de las oficinas que tenemos aquí, que es en una de las librerías. Están aquí para atenderlos. En vez a mí me llaman y me dicen, pues que le componga al marido, ¿verdad? ¿Y cómo le hago eso? Pues, o que le componga a la mujer, ¿verdad? Padre, no sé qué hacer con mi mujer. Y digo, pues yo tampoco, ¿verdad?
O sea, hay veces que tienen que hablar, hay cosas que han pasado, situaciones, traumas difíciles, también situaciones de muertes o impotencia. Cuando alguien se ha muerto allá en México o en otro país, Centroamérica, de donde sea usted, o Sudamérica, y no ha podido ir, eso es una impotencia. No puedes salir de aquí y no puedes ir para allá. Entonces eso se queda adentro, un dolor grande. Hay veces que se le muere la mamá a alguno de ustedes o el papá y se le olvidó decirle adiós o siente que no lo cuidó suficiente o no hizo suficiente por él o por ella. Entonces siente esa culpabilidad y quiere hablarlo con alguien, quiere decirlo. Pues tenemos las personas, las tenemos aquí. Por favor, llévese el boletín. En vez de ustedes me llaman que su hijo no puede dormir, pues ¿qué puedo hacer yo, verdad? ¿Le llevo una almohada, una cobijita o qué hago, verdad? Usted tiene que ver qué está pasando, qué es lo que está viendo en el teléfono. Quíteselo en la noche cuando se vayan a dormir. Acuérdense que la mente trabaja de 3 formas, ¿verdad? Uno es el sonido, la luz y el movimiento. Todos los niños, eso se desarrolla desde pequeñitos, se madura, se va madurando desde niños. Fíjense, los niños cuando están bebitos, ellos siguen la luz, siguen el sonido, siguen el movimiento, ¿verdad? Cuando la mamá se mueve o oyen la música cuando están bebitos y se ponen contentos o prenden la televisión y ellos a veces hay algo que se desarrolla en la mente, se madura cuando están bebitos, ¿verdad? Es la luz, el sonido y el movimiento. Y entonces, si no dejan los niños que se desarrolle eso, se hacen dependientes de los teléfonos. ¿Qué tiene el teléfono? La luz, el sonido y el movimiento. Fíjense los celulares. Entonces, si no se los quitan, si no les ponen restricciones, ¿verdad? Entonces ellos van ya psicológicamente están afectados. Revisen todo eso, y vamos a las personas especialistas, también en la escuela de ustedes, donde están los niños, en la elementary, en la junior high, la high school, en el kindergarten. O sea, hay quienes los ayuden. Vayan con las personas especializadas. El padre, en vez, cuando ustedes pasa algo, piensan que el padre lo puede hacer todo y no podemos hacer todo, ¿verdad? Entonces hay cosas que no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces somos más bien padres espirituales y algunas cosas que sabemos hacer por la experiencia que hemos hablado con tanta gente por tantos años, ¿verdad? Pero no lo podemos hacer todo. Entonces hemos creado un equipo aquí para ayudarles a ustedes. Entonces busquen esto, tenemos la gente para ayudarlos. Bajen su cabeza. Dios Todopoderoso, mira con bondad a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y a padecer en tormento en la cruz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Ya por último, antes que se me olvide, todos los que ustedes tengan devoción a la Divina Misericordia, hay información acá de este lado con Liz, la directora de catecismo. Liz está de este lado y entonces llévense los panfletos para orar y fíjense cuándo comienza la novena, y el domingo de la misericordia vamos a hacer algo especial a las 3 de la tarde aquí en la iglesia. Tenga una buena noche.
Señor.